Bienvenidos a este curso introductorio de GraphQL. GraphQL significa Graph Query Language, es decir, es un lenguaje de consulta y no una librería o un framework. Es desarrollado por Facebook en el 2012 de manera interna para obtener datos del servidor y posteriormente fue open source en el 2015. Utilizamos GraphQL para mejorar el desempeño y experiencia de las aplicaciones mobile, de escritorio y web. Podemos hacer múltiples consultas con un solo request. GraphQL puede trabajar con cualquier base de datos como MySQL, MongoDB, etc. Y algunas empresas que utilizan GraphQL son Pinterest, Shopify, GitHub y Coursera y muchos más. Lo primero que veremos sobre este curso, en este curso introductorio de GraphQL será los root type o tipos de raíz. Estos son puntos de entrada donde se definen las operaciones existentes en nuestra API. Estas operaciones pueden ser query o mutation. Los query en un CRUD nos permite leer los registros, es decir, extraer la información existente desde la base de datos o REST API. Equivale a un select de SQL o a un get de una REST API. Aquí tenemos un ejemplo de un query en donde en la primera línea se exporta el query para usarlo en los componentes. Después se define el tipo raíz y un nombre parecido a la acción establecida en los resolvers. Próximamente veremos qué son los resolvers. En la tercera línea definimos el query a utilizar que viene de los resolvers. Y por último, los campos a imprimir en la aplicación. Este query próximamente estará adaptado en el frontend de React en una carpeta llamada query y pues dentro de un archivo index.js. Así es como se exporta un query. Los mutation es otro tipo de operación. Se utiliza para las otras tres operaciones del CRUD, que sería actualizar, que es similar a un put o a un patch, eliminar, que es similar a un delete, o crear registros, que es similar a un post de una REST API. Al igual que un query, la sintaxis del mutation no cambia si el backend es Node.js, PHP o Python, o si la base de datos es SQL o no SQL. Por ejemplo, primero se va a exportar el mutation para usarlo en los componentes. Seguido, definiremos el tipo raíz asignándole un nombre en donde pues puede recibir parámetros, en este caso el ID, y es obligatorio. Y por último, definiremos el mutation a utilizar que viene de los resolvers. Pero, ¿qué son los resolvers? Los resolvers son funciones escritas de un lenguaje de backend para que realice ciertas operaciones en la base de datos con un lenguaje de servidor. Un ejemplo de resolvers que está escrito en Node.js, ya habíamos dicho que puede estar escrita en Node.js, puede estar escrita en PHP o en Python. Este ejemplo está escrito en Node.js y pues primero simplemente definimos el tipo de raíz que es un query, abrimos llaves y se le asigna un nombre a la función que recibe dos parámetros, un root y un objeto que es un ID. Seguido de esta función vamos a retornar una promesa. Esta promesa recibe dos parámetros que es el resolve y el reject.
y pues esta promesa la utilizamos para hacer la consulta a la base de datos. Seguido, clientes es un modelo de MongoDB donde utilizaremos el método findById del ORM de Mongoose, que recibe tres parámetros: el ID, el error y el cliente, si es que lo resuelve. Todo salió bien. Entonces, si hacemos una condición de que si el error aparece, pues nos muestre el mensaje, y si no, pues que simplemente resuelva, nos devuelva el cliente. Los resolvers y el esquema. El esquema describe los tipos de objeto. Estos son entidades, los objetos son entidades con las que modelamos y estructuramos los servicios. Los tipos escalares que usan esos objetos son enteros, float, que son con decimales, string, boolean o id, verdadero o falso, boolean o el id. Y describen los queries y mutation de la app. Se describe ahí en el esquema. Entonces, como ejemplo, tenemos un objeto de tipo cliente que tiene las siguientes propiedades que conforman este objeto, que puede ser un ID de tipo ID, un nombre de tipo string, un apellido de tipo string, puede ser una edad de tipo init, puede ser un peso de tipo float, etc. El resolvers y el esquema, ¿cómo se comunican? Pues bueno, necesitamos para que los resolvers se puedan comunicar con el esquema, primero se tiene que definir el tipo eh, de llamado que haremos, o la operación, que será una query, y este será llamada getCliente, que toma como parámetro un ID obligatorio y pues nos devolverá un cliente en específico. Vemos como en el esquema cómo definimos un tipo de objeto cliente. Este tipo de objeto cliente tiene un ID con un ID obligatorio, un nombre de tipo string, un apellido de tipo string, un email de tipo string, un job de tipo string y un project de tipo string. Así es como esto es lo que devolverá el getCliente, la función getCliente. Solamente hace falta entonces en nuestro backend, en un archivo que sea ya no el de Schema GraphQL, sino más bien en un archivo llamado resolvers, pues utilizar esta función llamada getClientes, que es un query. Entonces decimos que es un query, utilizaremos la función que recibe los parámetros, el root, que es obligatorio, y el ID, para saber qué cliente vamos a devolver. Este será una promesa donde eh, correrá el error o se resolverá, nos traerá el cliente bajo una condición. Y igual especificamos el modelo que viene de el modelo llamado clientes, que viene de MongoDB, y simplemente utilizamos el método findById, que viene del ORM de Mongoose. Pues eso fue todo como parte introductoria sobre lo que es GraphQL. Espero les haya gustado y nos vemos a la próxima.